El día de hoy se llegó a un acuerdo entre el sector obrero empresarial y el gobierno federal, según el cual se erradica el outsourcing. De acuerdo con este trato, se prohíbe la subcontratación mayoritaria de personal, se regula la subcontratación de servicios especializados y se va a hacer un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las empresas de subcontratación. Habrá responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y además se otorgará un plazo de 3 meses para que el trabajador subcontratado pues ya pase a la nómina real de la empresa. También se acordaron el tema del reparto de utilidades a fin de que el patrón no controle a libre albedrío lo que desee pagarle a sus trabajadores por este concepto. Y mire, estos acuerdos se van a agregar a la iniciativa enviada por el presidente de la República en noviembre pasado al Congreso de la Unión para su discusión y su posible aprobación. Y bueno, para analizar este tema ya están con nosotros, como cada lunes, Víctor Aramburu y Mario Campa, a quienes pues les damos la bienvenida, les agradecemos que nos acompañe. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches, en espera de que se enlace ya Víctor, que por ahí anda. Pues, ¿cómo viste este acuerdo histórico? ¿Cuáles son las implicaciones? O sea, ¿sí de verdad ya se va a eliminar todo este esquema por el cual y a través del cual los trabajadores no recibían las prestaciones que por ley les correspondían? Hola Azul, hola Juan. Buenas noches, Mario. Bueno, yo creo antes que nada que es una buena noticia que haya habido un arreglo, ¿no? Hay que recordar que no son dos partes las que entran a las mesas de discusión, son tres, ¿no? Es el gobierno, los sindicatos y el gremio empresarial. Entonces, en ese sentido se vuelve un poco complicada la negociación y además dentro de la parte gubernamental son varias las dependencias que están involucradas. Por ejemplo, Zoe Robledo y el IMSS están ahí porque pues finalmente son los empleados los que cotizan, ¿no? Yo creo que es una buena noticia que se haya llegado a este acuerdo, a esta especie de pacto, donde sí efectivamente se cierra un canto de las utilidades de una empresa. Se llegó a una negociación en la que se pone un máximo, se habla de 3 meses, a un máximo que los empleados podrían recibir. Había muy malas prácticas en este sentido porque se daba a través de la contratación de terceros, no se les daba lo que correspondía a los empleados, se les daba de baja y evitaban que acumularan meses de cotización y entonces no le tocaba un reparto justo de las utilidades. Entonces, en ese sentido se llegó a un punto medio, quizá no el ideal que se hubiera considerado en un inicio desde el planteamiento inicial, pero sí creo que es un avance, ¿no? Víctor, ¿ya nos acompañas? Ahí sí, aquí, ¿me escuchan? Te veo un poco blurreado, ¿soy yo? No, es su filtro para que no se le vean las arrugas. Bueno, Víctor, buenas noches. Pues justo hablando de este acuerdo al que se llega pues de manera tripartita como debe ser, pero que de una cuestión que había tenido pues bastante resistencia, sobre todo por parte del sector empresarial y que ahora cede, como bien dice Mario, un poco. Importante entender, Víctor, cuál es el alcance, digamos, de lo que aquí se establece. Si se erradica la práctica del outsourcing para ciertas cosas, para otras no. No se erradica. De hecho, bueno, el comunicado que dio la Secretaría del Trabajo menciona que se mantiene sobre todo para procesos y actividades muy específicas. Y ahora, eso es necesario, que no todo el outsourcing es malo en sí. De hecho, en la teoría económica normalmente se dice, bueno, que en una organización, si tú puedes monitorear la calidad, por ejemplo, pensando en una empresa que hace coches, ¿no? Pues perfectamente tú puedes contratar el proceso de que no lo requieres de que te lleven la contabilidad o de que te lleven a lo mejor, por ejemplo, temas legales o temas, por ejemplo, bueno, hasta partes del automóvil, ¿no? Por ejemplo, los frenos, o sea, tú los contratas y lo que hacen una armadora de automóvil, pues se centra en el core, ¿no? En la parte central que es hacer el diseño de los coches, hacer la parte de los motores, las estructuras, ¿no? Que es lo más importante, la parte de innovación. O sea, no todo el outsourcing no es una práctica per se que sea mala. El problema es que, como comentaba Mario, pues se ha abusado de esta práctica más bien pues para no darle o no pagarle del todo las prestaciones a los trabajadores, que no generen antigüedad, declararlos con un salario más bajo al IMSS, que también es todo un tema, ¿no? O sea, finalmente se engarzan, ¿no? con la reforma a la seguridad social que también se ha presentado, porque pues México es uno de los países donde los patrones aportaban muy poco. Prácticamente la seguridad social la financiaba
principalmente el Estado, por contraposición a otros países, ya no digamos europeos, sino de América Latina. Y es una práctica que creció sustancialmente, en la última década, de acuerdo con los censos económicos del INEGI de 2008-2010, prácticamente 2 millones de trabajadores entraron a trabajar por este esquema, y hay empresas donde particularmente hay una concentración, ¿no? Hay sectores económicos, ¿no? Está el de la electricidad, el de la minería y el comercio, donde hasta 1 de cada 5 trabajadores están por outsourcing. Minería es una tercera parte, electricidad casi hasta la mitad. Mario, pues entonces aquí me parece que el ojo deberá estar en un censo público de empresas de subcontratación y de servicios especializados. ¿Qué requerimientos pues tendrán que tener y cómo se va a regular esto para no regresar a lo de antes y para que no exista simulación? Ya ves que luego les da bastante por lo de la simulación. Sí, además de lo del PTU, había 2 controversias muy grandes, ¿no? Se encontraron casos cuando se hacían las visitas laborales por parte de la Secretaría del Trabajo, de varios patrones que estaban pagando por debajo del mínimo, ¿no? A sus empleados. Ni siquiera estamos hablando aquí de un tema de prestaciones, sino que no estaban cumpliendo con el mínimo. Se habla de algunos casos, por ejemplo, en el sector turismo específicamente. Esa era una llave que se tenía que cerrar. La otra también tiene que ver con esto que dices tú, Juan, que es, no se vale que si yo soy un hotel y tengo la necesidad de, por ejemplo, de mucamas, que vaya con un tercero por esas mucamas. Quizás sí puedo ir por servicios financieros especializados si estoy vendiendo, por ejemplo, el restaurante del hotel. Lo que no se vale es que vaya por terceros para tener mucamas o para que tenga al personal de limpieza más básico, ¿no? Eso es lo que se está buscando cerrar, no todas las prácticas de servicios especializados, que van a seguir, por supuesto, pero cuando la actividad entra como en la denominación social de la empresa, ahí es cuando se deben cerrar los abusos, y para eso seguramente va a haber una lista de las empresas que pueden optar a ciertas actividades y a otras pues no. Sí, o sea, se refiere fundamentalmente a lo sustantivo de las empresas, públicas y privadas, me imagino. Sí. Y estaríamos caminando hacia un proceso gradual en donde, bueno, ya son varias cosas las que tenemos aquí, ¿no? La reforma laboral que también habría de democratizar a los sindicatos, permitiría entonces que los mecanismos de presión fueran efectivos, y de la mano con esta ley, bueno, estaríamos hablando de un escenario bastante más positivo en términos de derechos laborales. Claro. Y que en última instancia tiene, creo yo, repercusiones también en recaudación, porque también hay mucho fraude al fisco en ese sentido. Digo, comentamos un poco en la línea de lo que dice Mario, pues Quintana Roo y Baja California son las entidades federativas que tienen más personal por este esquema, entonces también hay algo ahí del sector turismo, ¿no? A ver, ya para terminar, ya nos vamos a despedir. Déjame nada más el chisme a ver, cuéntenos, o más bien explíquenos rápidamente cómo está esto de la discusión que tuvo todo el día, el tema de la deuda, si se contrató deuda, si no se contrató deuda, más ahora. O sea, ¿cómo se interpretan los números con respecto a la adquisición de deuda? Mario, Víctor, ¿quién quiere? Mario. Pues yo. Bueno, a ver, quizá comento rápidamente algo. Digo, ahí de la famosa académica, ¿no? Del ITAM. Pues digo, a mí me llama la atención. Ella no es candidata, la puees nombrar. Sí. Sí, bueno, la doctora Dresser, ¿no? Que, bueno, ya se caracteriza por tergiversar la información, y bueno, y esto es una más. A mí lo que me llama la atención, bueno, es que sí, efectivamente sí se contrató deuda, pero básicamente aprobada por el Congreso, y esa deuda, en las condiciones iniciales de finales de 2019, estaba contemplada que no fuera mayor, o sea, que no representara un crecimiento real por arriba de la inflación en términos de la deuda. Sin embargo, con la volatilidad, o sea, la situación particular del año pasado, la caída en el PIB, pues es lógico que el denominador se hace más chiquito. Si tienes una caída del 8.5% del PIB, pues el denominador se crece, y entonces, aun cuando la deuda en términos absolutos no crezca, en términos relativos sí, porque el denominador, o sea, es una operación matemática que uno aprende en la primaria, ¿no? Y a eso también está el tema del tipo de cambio, que ha habido variaciones, y como una parte de la deuda está en dólares o en otras divisas, pues es lógico que también se afecta. Oye, Mario, pero pues, desde el año pasado fue muy claro el presidente y también el gobierno que no se iba a adquirir deuda que no estuviese aprobada por el Congreso. Parece que esta última parte es la que no les queda del todo clara.
Sí, y la parte, la métrica más importante es algo que se llama el balance primario, que simplemente mide los ingresos presupuestales y deduce los gastos que no corresponden al financiamiento. Y en eso, en los últimos presupuestos ha habido un superávit o un balance, incluso se llevó a balance en el 2020, es decir, ingresos igual a egresos, por la pandemia, ¿no? Para poder dar la reconversión de los hospitales. Ya si existe volatilidad cambiaria, si se están renegociando pasivos para extender, por ejemplo, el tiempo, el monto, perdón, la madurez de los activos, esa es otra historia, ¿no? De los pasivos, esa es otra historia. Pero la métrica más importante es el balance primario y en ese sentido, incluso en el siguiente presupuesto se está de nuevo planteando esa responsabilidad hacendaria. A eso se refiere el presidente cuando dice no vamos a gastar más de lo que ingrese al erario, y hasta ahora lo ha cumplido, ¿no? Ya después los siguientes son cuestiones que tienen que ver más con la volatilidad financiera, como menciona Víctor, ¿no? ¿Cómo se hacía antes, Víctor, rápidamente? Antes sí se endeudaba más de lo permitido por el Congreso y se gastaba más de lo que se percibía. Sí, claro, o sea, sobre era todo común. Los brincos fuertes vinieron a partir de 2008, cuando vino la crisis, y pues desde ahí, o sea, tuvo un crecimiento sostenido hasta por ahí de 2014, 2015, 2016, y comenzó un ligero periodo hacia la baja que se pronunció principalmente en 2018 y 2019. Y bueno, pues viene esta situación anómala de la pandemia, que no somos el único país, o sea, todos los países, dada la caída que han tenido en el denominador de sus PIB, todos van a tener un incremento, y además hay otros que obviamente pidieron mucho más, ¿no? Más allá de un incremento en términos reales. Está bueno, pues con eso nos quedamos, queridos. Muchas gracias por siempre estarnos aclarando, aunque nos tengan que repetir. Con mucho gusto se los volvemos a explicar. Gracias, Mario. Querido Víctor. Mario y Víctor, muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Hasta luego.